Chris, verifiquemos la señal bien porque se está escuchando entrecortado. No sé si seré solamente yo. Hola, hola, ¿me copian? Ahora sí, ¿mejor? ¿Todos Muy escuchamos? bien. Ok, perfecto. Pues nada, muchachos, bienvenidos como siempre, hoy viernes 22 de noviembre del año 2019 al análisis semanal. Mi nombre es Cristian Ruiz, Master Trader de la Academia Fénix Inversiones y es para mí un placer, muchachos, tenerlos a ustedes el día de hoy aquí para resolver cualquier duda, inquietud, problema, sugerencia, lo que resulte. Ese es un espacio para ustedes que la Academia les da o les brinda para que resolvamos este tipo de cosas, ¿cierto? Este es un espacio para ustedes y de ustedes la idea es que lo aprovechen, la idea es que lo hagamos didáctico y pues nada, vamos al tema. Bueno, muchachos, llevamos varias semanas, varios meses ya con el tema de China y Estados Unidos, donde estamos hablando ya de un problema global debido a que pues realmente se está sintiendo de cierta manera el alcance de este conflicto comercial entre estas dos naciones, ¿cierto? Ya se están viendo afectadas las demás bolsas del planeta, ¿sí? Acabo de estar leyendo algunos fundamentales y ya ha afectado la bolsa europea, la bolsa japonesa, en fin, ya ahorita vamos a ver directamente la noticia como tal, pero es impresionante el alcance que está teniendo en este momento la guerra comercial entre China y Estados Unidos, ¿cierto? Ya se está extendiendo mucho, ya los analistas están diciendo que es demasiado difícil. Después de que tuvimos esta semana pasada un movimiento positivo donde se hablaba de tres fases de negociación que se iba a pensar con la primera fase y se hablaron de ciertos términos, de ciertas cosas que se iban a tocar en esta primera fase, donde esos acuerdos iban a solventar, por así decirlo, lo que era el movimiento de todas las materias primas entre Estados Unidos y China, donde se hablaba de un acuerdo comercial de 40.000 millones de dólares en compras de China hacia Estados Unidos. Esto generó buena polémica y durante estas 2 semanas, creo que fue una semana, 2 semanas, tuvimos un movimiento alcista alcanzando el periodo de los 28.000 en el Dow Jones, ¿cierto? Esto era algo que yo ya había estipulado en webinarios anteriores, que era el techo, por así decirlo, que íbamos a alcanzar. Y lo alcanzamos. Llegamos donde queríamos llegar, ¿cierto? La cuestión es que llegamos solo con noticias, no se ha confirmado nada. Y esto es grave. ¿Por qué? Porque estamos en una inflación demasiado grande y en una especulación que las personas no comprenden. ¿Por qué? Porque con una noticia positiva el mercado sigue su ritmo, pero sale Donald Trump nuevamente y la embarra o dice lo que tiene que decir y el mercado nuevamente retrocede. Entonces ahora lo que estamos es viendo una cuestión de incertidumbre en el mercado y bastante negativismo por parte de la presidencia estadounidense. ¿Por qué? Porque ya supuestamente no se va a firmar el primer tramo o la primera fase por irregularidades ya encontradas en la primera fase, sin haber comenzado, ya están marcando irregularidades. En fin, vamos a mirar en este momento las gráficas. Me dicen, por favor, cuando esté compartiendo las gráficas. En un segundo. Vale, ¿ya está? ¿Están viendo las gráficas? Hola. Ahí estamos. Bueno, muchachos, esto fue esta semana, el día miércoles, a ver si fue el miércoles, el 18, el 19, ese día fue un miércoles, a ver, 19, sí, miércoles, martes. En fin, ¿qué pasó este día? Resulta y pasa de que en estos últimos 3 días que hemos visto acá, estas grandes velas rojas, este decrecimiento fue justamente lo que acabo de decir.
que no están tomando en serio en consideración los problemas o los alcances económicos que estas dos potencias generan al momento de no llegar a un acuerdo. La verdad es que no entiendo la perspectiva, si les soy sincero, no entiendo la perspectiva de qué es lo que quiere alcanzar el presidente estadounidense con tanta cosa que está pasando. Ni mucho menos entiendo en este momento o no alcanzo a entender el concepto del plan que tengan ellos, ¿cierto? Porque, a ver, se están afectando mutuamente con aranceles y están afectando la economía del mundo. A ver, nada más estamos aquí en esta parte donde, pues nada más el miércoles, el Stocks de 600 es un indicador, igual que indicadores alemanes, caen 0.7%. Estamos viendo en el momento la noticia. Sí, muchachos, están viendo en ese momento lo que es la noticia como tal. Sí, Cris, claro, se ve. Ok. La bolsa asiática también cayó. El MSCI del Pacífico también cayó. Japón también cayó 1.1%. Hong Kong 1.6%. ¿Sí? La bolsa de Tokio 0.05 o 0.5%. La de China cayó 0.3%. ¿Sí? Wall Street cayó, ¿sí? Dow Jones cayó 0.4%, Nasdaq cayó 0.51%, más que todo afectada las tecnológicas, porque afecta bastante los aranceles, la materia tecnológica, debido a que pues gran parte de la tecnología tiene que ser ensamblada en China, y el Standard & Poor's cayó 0.30%, 0.38%, muchachos. Esto es el declive o el regreso después de haber tocado el máximo que ya había especulado desde hace tiempo, ¿cierto? El retroceso normal. Estamos en los 28.000. Este fue el retroceso ya marcado, el techo que yo les había enseñado a ustedes desde hace bastantes días. Pero es preocupante, muchachos, es preocupante el hecho de que estas dos potencias no se aclaren y no se sepa qué es lo que vaya a pasar, ¿cierto? Ahora, las personas como tal, los inversionistas están invirtiendo en bonos, están comprando oro y la incertidumbre es bastante fuerte, ¿cierto? ¿Qué estamos esperando nosotros, muchachos? ¿Qué es lo que podemos esperar durante la semana que viene? La verdad es que no sé. Sí, les soy sincero, no sé qué pueda acontecer la semana que viene, debido a que justamente estamos moviéndonos por fundamentales. Prácticamente si Donald Trump dice que sí, pues sube, y prácticamente si en su cuenta de Twitter dice que no, pues dice que no. Literalmente así venimos hace varios meses, pero ahora que estamos en el momento apocalíptico, como lo ponen aquí las noticias, justamente esto es el apocalíptico, ¿sí? Pronóstico, o sea, los pronósticos que se están viendo en lo que es la bolsa, debido a esta incertidumbre, muchachos. Entonces, no se sabe si de aquí al lunes o al martes amanezcan con ganas de hacer algo positivo y pues esto eche hacia arriba. Y si amanecen mal y se pelearon con la mujer en la noche y vuelven a verse con malas caras, perdón, pues esto se puede ir al 8, ¿cierto? Entonces, muchachos, la recomendación es estar muy pendientes y tomar posiciones claras, ¿cierto? Porque el mercado aún no está establecido. ¿Sí? No hay una solución factible o que se vea a corto plazo, y entonces esto no nos da una perspectiva clara de lo que quieren hacer estas dos potencias o de lo que vaya a acontecer la semana que viene, ¿cierto? Entonces, muchachos, nuevamente les digo, las posiciones que van a tomar, por favor háganlo con cautela, verifiquen muy bien el movimiento. Ya a ustedes les había enseñado, les había dicho que los índices en gráficas diarias nos muestran el tipo de movimiento que están haciendo. Aquí tocaremos el primer tema del día de hoy, que son la formación de velas, muchachos, ¿cierto? Empalmemos lo que estoy diciendo con la formación de las velas. Sabemos que la asociación de esto nos hace mejores traders. ¿Por qué? Estamos asociando el movimiento
de esta formación o esta formación de la vela, que es una peonza, ¿cierto? Entonces, muchachos, estamos hablando de que si el mercado continúa haciendo este tipo de velas tan cortas, ¿sí? Peonzas, donde no nos muestra nada, donde nos muestra incertidumbre, entonces, muchachos, tenemos que estar muy pendientes del tipo de movimiento que esté haciendo el mercado. ¿Por qué? Porque podríamos incurrir en una divergencia, ¿sí? Podemos especular que el día de hoy esto va a subir, ¿sí? Que va a ir al alza y entramos en una operación y la operación aquí medio se devuelve y la operación se cae, ¿sí? Se va a la baja. ¿Por qué? Porque la influencia en estos momentos de los índices es demasiado alta, ¿sí? Justamente porque no hay algo que los haga ir, digamos, en orden, ¿cierto? Está desordenado el mercado debido a la situación entre Estados Unidos y China. Bueno, muchachos, entonces, dejemos ahí lo que es las noticias. Sigamos con lo que es el primer tema del día, que es la formación de velas. El segundo tema del día será el movimiento o la formación de las velas, pero acompañada, digámoslo así, de un análisis con las moving average, ¿cierto? Entonces, muchachos, Edwin, tú me querías o me habías preguntado ahora la formación de velas, ¿qué tipo de velas has visto o qué tipo de formaciones o qué tipo de patrón es el que no has entendido o quieres entender? Cuéntanos, Edwin. Eh, pues bueno, ya conozco las, no sé si serán las principales, pero pues ya veo algunas y pues no sé, me gustaría como saber, porque, o sea, yo veo la última vela por decir, o sea, que tú dices que es la última, que es como una peonza, ¿cierto? Que es Sí, indecisión, pero la peonza por sí sola no dice nada, hay que mirar la correcto. vela anterior, ¿cierto? Sí, Entonces, pues sí, o sea, como mirar varios tipos de formación de velas y mirar a ver cómo es que tú lo haces para analizar el mercado, porque pues nada más, o sea, viendo las velas, como que uno se enreda de pronto un poquito, nada más con la última vela, entonces de pronto tú, no sé cómo lo haces para ver y, y me explicas. claro que sí. Pues muy bien, muchachos, miren. Yo por lo general siempre busco la misma formación, ¿cierto? Las mismas velas, el mismo punto, ¿cierto? Yo busco mucho, en lo personal, busco mucho las sombras, ¿cierto? Me gusta mucho. Vamos a buscar en ese momento, digamos, en FCX sombras, pero en gráficas de una hora, ¿cierto? Cuando vamos a hacer un análisis, las gráficas de una hora en acciones y gráficas de un día en los índices. Pues para mí en lo personal y lo mejor es ver el índice en un día, ¿cierto? Y ya las acciones en gráficas de una hora. Nuestro Master Gio mira los índices en gráficas de una hora también, pero yo la verdad no los veo en gráficas de una hora. Yo siempre veo gráficas de un día para el índice, para ver la volatilidad del día. Me hago entender. Sí, sí, todo bien. Ok, bueno muchachos, por ejemplo en esta formación que tenemos aquí para mí, o ustedes qué ven, Edwin, ¿tú qué ves en esta formación, en este pequeño recuadro que te voy a sacar? Estas son las velas del día de hoy. ¿Tú qué ves? Muchachos, participen todos, ¿qué ven aquí? Un mercado que comienza el día positivo, al alza. Ya, y según las formaciones, ¿qué ven? Mm, Pero pues podría decirte, Chris, que es una indecisión de compra. Bueno, tú dices una indecisión de compra. Ahora tú, Edwin, ¿qué ves con esa formación que tenemos ahí? mm, yo veo sí que esa acción pues está buena, no sé, pues la ¿Está verdad es buena en qué como sentido? en que está creciendo, o sea, hay muchas de seguidas, muchas velas verdes pero aunque claro que las últimas están muy pequeñitas, entonces no sé, eso quiere decir si después
va a caer o... Bueno, vamos a ir por ahí, vamos por partes. A ver, Santiago, está con nosotros, Santiago, Ramiro, Edison, participen, muchachos. ¿Qué ven ustedes allí? ¿Qué ven? Un agotamiento de Agotamiento de compra ves tú, Ramiro. Bueno, Edison, dime tú qué ves. Santiago, ¿qué ves? Santiago, bueno, me escribes o Edison. Participen, muchachos, participen, que estamos es para ustedes. Hola, yo veo que el mercado, la tendencia era alcista con fuerza, pero ya comenzó a perder la fuerza. Ok, pues eso es, muchachos, muy bien. ¿Tienen idea de lo que es? Pues, Edwin, míralo acá muy fácil. Se lo voy a explicar para que lo asocies. Ya sabemos qué es asociación, ¿no? Ya se vieron el webinar de asociación donde la palabra asociación es muy importante, ¿se acuerdan? En fin, resulta y pasa de que este es un mercado explosivo donde en la primera hora alcanzó de 11.18 hasta 11.44, 20 centavos, ¿cierto? Subió 20 centavos en una acción que cuesta $11. Eso es bastante positivo para FCX, ¿cierto? Ahora, muchachos, la formación de las velas es muy, muy importante tenerla en cuenta. ¿En qué aspecto? En los aspectos de una hora, porque en un día, acá tenemos 4 velas, que es el mercado del día de hoy. ¿Estamos claros? El mercado del día de hoy nos está mostrando esta formación. Yo no me voy a mirar el mercado del día de ayer. ¿Por qué? Porque ya el de ayer cerró. Me interesa las velas del día de hoy. De 9:30, como me muestra aquí abajo, 9:30 en la parte inferior, hasta 12:30 que vamos en este momento. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque este es el patrón que a mí me da la formación que está haciendo el día de hoy, ¿cierto? Ese es el patrón que yo tengo que buscar. Y aquí es donde yo me voy a dar cuenta en este patrón qué es lo que está haciendo el mercado el día de hoy, justamente, ¿cierto? Pues entonces el día de hoy comenzó con mucha fuerza alcista, llegando hasta los 11.44 en una gran vela. Esto es una vela envolvente bastante fuerte después de un gap, ¿cierto? Una ruptura. Aquí tenemos ruptura de moving average de 20 y de 50, ¿cierto? Vamos a dejarlo aquí marcado. Ruptura, gap. Entonces, esto es una formación alcista, ¿cierto? Aquí nos muestra formación alcista, un gap, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos está indicando este tipo de patrón? En este caso, como esto es una vela envolvente después de un gap, ¿cierto? Nos mostró el máximo del día, ¿cierto? La segunda vela, acompañándola justamente aquí, nos mostró bastante volatilidad porque tiene sombra hacia arriba y nos tiene sombra hacia abajo. ¿Cómo se llama esa vela? Muchachos, ¿cómo se llama esa vela? Así lo miren. Vale, pero no es una peonza. Tengamos en claro que esto no es una peonza, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos, ¿cómo? Doji. Tampoco es un doji, esto es un doji. Este es un doji. Esta vela es una vela, justamente. Creo que el nombre es vela. La verdad es que no me acuerdo del nombre en este momento, pero es un poco más grande que una peonza, justamente acompañado con sombra inferior y sombra superior, ¿cierto? Pero ¿qué es lo que esto nos está diciendo, muchachos? Atentos. Esta vela, seguida de una gran vela envolvente como fue esta, nos está marcando un techo. Justamente nos está marcando el techo donde está en este momento en 11.47, ¿cierto? ¿Por qué? Porque esta vela del día de hoy nos mostró un máximo. La siguiente vela nos muestra la formación de una vela con otro máximo un poco más alto y justamente un mínimo en 11.36, ¿cierto? Entonces, el patrón de estas velas es un patrón ascendente, ¿cierto? Pero entonces notemos una cosa, notemos la apertura y el cierre de esta vela, notemos la apertura y el cierre de esta vela y notemos la apertura de esta vela. ¿La estamos notando? Justamente está
en formación ascendente una detrás de la otra. Entonces, estamos viendo que tenemos una resistencia en este sector. ¿Por qué? Porque aunque abrimos con la apertura, la sombra de esta vela, ¿sí?, fue llenada por las otras dos, aunque no rompieron. Entonces, ¿eso qué me está indicando, muchachos? Que tengo una resistencia. Entonces yo me voy a mirar más para atrás y en este momento pues nos está mostrando una buena entrada bajista. ¿Por qué? Porque tenemos una resistencia justamente en este sector hasta ahí y los máximos anteriores nos los está mostrando hasta 11,52, ¿cierto? En este caso, muchachos, esto es una clara entrada bajista, ¿cierto? Voy a mirarlas, miremosla en gráficas más pequeñas, en gráficas de 15 minutos, a ver qué está haciendo. Miren ustedes que cambia un poco, pero las gráficas de 1 hora son las que me dan la mayor información. Este es el movimiento que ha tenido durante el día. Este es el máximo que ha alcanzado durante el día. ¿Por qué? Porque son las velas de 1 hora. Y esto es lo que llevamos en el día de hoy, ¿cierto? A ver, ya tenemos marcada la resistencia. Ya sabemos que es una entrada negativa porque ya llegó al máximo y se mantiene sobre esa misma resistencia, ¿cierto? Entonces el patrón de comportamiento es una apertura explosiva, pero a esta hora del mercado, a la 1:30 hora Nueva York, y que ya se va a acabar esta vela le quedan, ya se acabó. A ver, esta vela le quedan, ¿cuánto le quedan? No me aparece en ese momento. Bueno, creo que se acaba de decir, justamente 7:30, 1:30 en punto, apertura de la siguiente vela. Entonces, esta vela ya nos está mostrando indecisión. Nótese acá la peonza. Entonces, estamos primero mostrando o primero viendo desde el principio del mercado lo que ha hecho durante todo el día. No me voy a mirar no. Porque acá se quedó ayer, hizo un gap y el día de hoy aperturó así, ¿cierto? Ruptura, cruce y gap, alcista, ¿cierto? La formación es la que me dice a mí el día de hoy lo que está pasando. La vela, la resistencia que ya tocó, porque ya la tocó, ya está en ella, y el movimiento que están haciendo las velas. Entonces es muy sencillo, muchachos. No necesitamos aprendernos completamente el manual, sino que saberlo interpretar. Las más importantes que son las peonzas, los doji, identifiquémoslos bien, ¿cierto? Lo que es la vela envolvente, lo que son los martillos y las posiciones, ¿cierto? Esto si es no es lo mismo un martillo aquí que aquí abajo, y entonces significan diferente. Prácticamente tenemos que aprendernos la formación, ¿cierto? O el consecutivo de lo que está pasando, darle lógica a lo que estás viendo, ¿cierto? Entonces, en este caso, que ya me está mostrando un doji, ¿sí? Aquí sí es un doji porque está casi que cerrando sobre el precio de inicio. Entonces, esto me está indicando cambio de tendencia sobre esta resistencia. ¿Por qué? Porque ya me mostró el máximo, ¿cierto? Es muy importante tener en cuenta las velas envolventes y los doji o las peonzas, porque esto es lo que nos está indicando justamente aquí un cambio de tendencia, un movimiento que ya está llegando a su fin después de un día muy bueno al alza, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando se rellena este banderín? Pues rompe. Aquí, por ejemplo, vamos a poner una entrada negativa. Yo la voy a poner ya mismo. A ver, pongámosle 1.400 acciones. Ya está. ¿Hasta dónde puede caer? Justamente hasta aquí. ¿Por qué? Porque hasta ahí me llega el soporte anterior, ¿cierto? Vamos a ponerlo. Estoy leyendo que cuando hay una gran vela verde, la mitad nos puede servir como soporte. Correcto, sí. Exactamente. Eso tengámoslo muy en claro. A ver, no solo la vela verde, sino la sombra. En este caso, miremoslo por acá más atrás, a ver si nos... Mira, por ejemplo, esta gran sombra, esto es una apertura de mercado, esto es una vela de las 9:30. Notemos lo que casi siempre la vela principal o la vela de apertura tiene estas grandes sombras, al alza y a la baja, ¿cierto? Justamente por eso mismo, porque en la apertura la volatilidad del mercado es muy alta.
Entonces, por lo general, en la apertura es donde se ven estas grandes velas. Miremosla, 9:30, 10:30. A ver, 10, 9:30, en fin. La mayoría de las veces, aquí, por ejemplo, miren este doji en la apertura, no tenía lugar, no sabía qué hacer. Un doji, pero con gran sombra alcista, ¿cierto? Entonces, un doji libélula o estrella fugaz, ¿cierto? Son formaciones que te dan, digamos, cierto movimiento, pero no te indican mayor cosa. ¿Por qué? Porque ella sola no te dice mayor cosa, te dice es el conjunto de lo que estás notando, de lo que estás viendo en este caso. ¿Me hago entender? En este caso acabo de poner la operación porque para mí esto es una entrada más que clara bajista debido a este banderín que ya tenemos aquí formado, ¿cierto? Sobre esta misma resistencia y algo que ya está agotado justamente por la formación de las velas. Nótese que cada vez que llega más alto, pues justamente pierde su fuerza y se forman velas como peonza, como dojis, y esto lo que indica es un cambio de pendencia. ¿Me hago entender? Entonces, las velas, las grandes velas en la mitad tienen o forman, ya si es alcista, forman resistencia, o si es bajista, forman soporte. Por eso justamente aquí, más o menos, pongo lo que es el take profit. ¿Me hago entender? Ahora, cuando tienen grandes sombras como esta, también funcionan, aquí también funciona como resistencia, como lo pueden notar acá. Nótese que aquí resistió, aquí también, y aquí, y aquí. Justamente esto forma resistencia, ¿cierto? Las sombras forman resistencia. En el final y en lo más alto y en lo más bajo forman resistencia. Incluso en ocasiones forman resistencia justamente en la mitad, ¿cierto? No es muy común que pase, pero pasa. Por lo general siempre es en las puntas, en lo más alto o en lo más bajo de la sombra, donde forma o soporte o resistencia, y en ocasiones las sombras también forman cierto obstáculo en la mitad. Pero pues bueno, muchachos, eso ténganlo muy en claro, que son cosas que se repiten muy a menudo, muy constantes, ¿cierto? Entonces es lo que más en cuenta debemos tener. Por ejemplo, aquí, una apertura así, muchachos, es muy fácil de leer. Y para mí es algo muy sencillo, que ya asocié a una entrada buena para mí, ¿cierto? Esta formación para mí es una asociación correcta en una entrada negativa, justamente por lo que estoy viendo, ¿cierto? Lo que es la vela que toca un máximo y la disminución de estas mismas, ¿cierto? Hasta llegar al soporte o resistencia. En este caso, pues miren, el máximo sería aquí en este caso, por eso le puse el stop loss por allá. En ocasiones, estas velas hacen un movimiento, tocan en cierta parte, rompen un poco y se devuelven con fuerza, ¿cierto? Entonces, más que todo, muchachos, es como la forma en la que nosotros veamos el mercado, ¿cierto? Y es muy importante que lo veamos en gráficas de 1 hora, justamente por esto, para tú poder ver lo que ha estado haciendo en el día. Por ejemplo, yo ayer aquí, este es el patrón del día de ayer. Estas son las velas del día de ayer, apertura y el cierre, ¿cierto? A las 15:30, sí, esta es la del cierre. Aquí, al día de ayer, lamentablemente yo no vi nada. Aquí la traté de marcar, nótese que esto fue el día de ayer. Esta marcación que yo hice aquí fue el día de ayer. ¿Por qué? Porque especulé que esto tocaría, intentaría romper, pero nada, mire lo que hizo 2 peonzas, tocó y se quedó ahí, hoy rompió. Sí, hoy esperó a la apertura, la volatilidad de la apertura para hacer este movimiento en gap, pero ayer no hizo prácticamente nada. Entonces, en ocasiones nosotros vemos estas 2 velas aquí y vamos, miramos acá una resistencia, miramos esta resistencia, pero es que, muchachos, esto no nos está diciendo nada, ¿cierto? No nos dice absolutamente nada. Hasta ayer que yo marqué esto, no me decía nada, absolutamente nada. ¿Por qué? Porque no se ve nada, ¿cierto? Entonces, ¿dónde me dice algo? Cuando está tocando las moving average
cuando las está intentando cruzar, cuando aparece esto así de bello. Miren este patrón tan lindo, hace esta especie de banderín, nótelo. Y por lo general siempre el banderín horizontal o un triángulo ascendente nos está mostrando una resistencia. Siempre nos muestra una resistencia. Acá no me muestra nada. La única resistencia que tenía era la moving average de 50 y la de 20. Pero nótese que nunca llegó a tocarlas. Se devolvía. Entonces yo especulé ayer, que ahí lo acabo de borrar, fue que iba a tocar acá, iba a intentar romper o iba a hacer algo, y ahí, en ese punto, cuando toca, intenta romper y se devuelve, es la entrada, ¿cierto? Ahí, en ese punto, cuando las velas están sobre las moving average, no antes ni después. Por eso yo ayer acá no hice operaciones, solo marco como posible o como futuro lo que puede pasar. Entonces, eso es lo que nos muestra una moving average, ¿cierto? A ver, miremos más atrás. Miremos más atrás, a ver, ¿qué nos puede mostrar? A ver. A ver, en la apertura. Quiero que lo tengan muy claro. Mírenlo acá, muchachos, mírenlo acá. Esto fue 14:30, 15:30. Otra vez, esta fue la apertura 9:30, una gran vela alcista, un movimiento que se fue formando ascendentemente. Notemos acá el movimiento ascendente sobre la resistencia, ¿cierto? ¿Qué se nos está formando? Un puto banderín, valga la expresión, ¿cierto? Es lo mismo, se está repitiendo. Toca la resistencia, hace como una especie de máximo y se descuelga, ¿cierto? ¿Por qué? Porque justamente abrió con mucha fuerza, empieza a declinar o a disminuir sobre esta misma resistencia y tiende a caer, ¿cierto? Entonces son patrones que yo ya, o a mí en lo particular, me gusta buscarlo. Otra vez, miremoslo acá, apertura, 9:30, un alza, ¿cierto? Un máximo, muy bueno. Llegó a esta resistencia y cayó. ¿Cuándo cerró? 15:30, ya. ¿Notan ese movimiento? Otra vez, banderín, muy claro, muy sencillo de especular, muy sencillo de encontrar. ¿Por qué? Porque pasa mucho, ¿cierto? Cuando las velas nos muestran esto, muchachos, es muy fácil tomar un patrón. Por eso yo aquí ni siquiera miré en otra parte. Por eso aquí ya la hubiera puesto en real. ¿Por qué? Porque me está formando un banderín. Entonces esto es para que lo tengan en cuenta, muchachos. Estas formaciones de velas, este movimiento, cuando hacen estos movimientos tan fuertes al inicio y hacen este tipo de formación, muchachos, es un patrón de resistencia sobre el punto donde están y es una entrada negativa, que ya estamos en verde. Vamos a ver hasta dónde nos llega, ¿cierto? Vean, busquemos otro tipo de patrón. Aquí en FCX es muy bueno este tipo de patrón justamente por eso mismo, porque siempre abre explosivo, buscan ese tipo de movimientos. Mírese, nuevamente, 9:30, ¿sí? Toca resistencia y se devuelve. No cae mucho, pero por lo general, otra vez, 10:30, véalo acá, 9:30, alcista, toca y se devuelve, ¿cierto? Entonces, miren ustedes que los patrones se repiten. Otra vez, 9:30, no notan, alcista y se devuelve. Otra vez, apertura, toca y se devuelve, ¿cierto? Entonces así mantiene en esa fluctuación. Ahora, esos son patrones que, por ejemplo, tú tienes que tener claros desde ya, porque son patrones muy sencillos y son fáciles de identificar. Otra vez, miremos CLF. Miremos acá, CLF. CLF hizo otra vez lo mismo, pero en este caso CLF no tiene una resistencia marcada. ¿Por qué? Porque me está haciendo velas largas y rellenas. A ver, aclaremos una cosa. Cuando hay velas con este tipo de sombras, nos está indicando resistencia. Pero si es una vela completa, sin sombra, significa fuerza. Fuerza, ¿cierto? Aquí es una vela completamente llena, o sea que significa fuerza. En este caso, estamos tratando de ver otra vela con fuerza negativa, pero aún no es una vela envolvente. ¿Cómo así que envolvente? Una vela envolvente es 3 veces o un poco más larga que la anterior.
Eso sería una vela envolvente. En este caso no es una vela envolvente, simplemente es una vela de comportamiento, ¿cierto? Está tratando de rellenar la vela anterior, pero tienen la misma dimensión. En la misma apertura, a ver, cerró aquí y esta tiene la apertura ahí mismo y se devuelve. ¿Estamos claros? Entonces, ahí es donde las velas peonzas se vuelven tan importantes, porque cuando yo identifico en este sector peonzas, ¿cierto? Pues está indicándome que está en una resistencia, pero en este caso no me está indicando resistencia, me está indicando fuerza alcista, porque son velas llenas y sin sombra, ¿cierto? La sombra es alcista en este caso, entonces la vela es una sombra alcista, o sea que aquí en este sector podría especular justamente sobre este soporte una entrada alcista. ¿Me hago entender? ¿Por qué? Porque las velas me están mostrando fuerza, no me están mostrando indecisión, no me están mostrando sombras, sino que me están mostrando que son completamente llenas y que en esta resistencia puede encontrar nuevamente un movimiento más al alza. ¿Me hago entender? No es tan claro este patrón como el que les acabo de mostrar aquí, ¿cierto? Que ya nos tiene ganando $30. Vean ustedes, muchachos, que es muy confiable este tipo de patrón con las peonzas, ¿cierto? Es muy confiable el patrón de las peonzas. Venga, miremoslo en gráficas de 15 minutos. Hasta dónde nos puede caer. En este caso, subámoslo acá. Subámoslo ahí, de 9 centavos. Porque puede tocar hasta este sector aquí. Dejémoslo acá. ¿Cierto? Esto es un soporte y antes de que pronto se devuelva, entonces la idea es que se proteja nuestra operación, ¿cierto? En fin, ya les sigo explicando. Ay. ¿Alguna pregunta hasta ahí, muchachos? Cuéntenme. Hola. ¿Va bien hasta ahí? Bien. Vale. Pues esos son los patrones. A ver, que Santiago me está preguntando por el chat. Bien. Dime, Santi, ¿qué tipo de entrada hiciste tú en AMD? Puedes compartirme pantalla si quieres. Claro, claro que sí. Compárteme pantalla y vemos la operación que hiciste el día de hoy en AMD. Una pregunta. Sí, claro, cuéntame, Ramiro. ¿Los pips son iguales a los puntos que vemos en acciones o tienen alguna diferencia? Ok. Dale, Santi, no problem. Sí, son exactamente los mismos. Los pips son los centavos de movimiento. Los puntos de movimiento, exactamente lo mismo. Ok, vale, gracias. Ok. Pues miren, muchachos, miren ustedes el patrón de movimiento que ya tenemos aquí, ¿cierto? Yo, por ejemplo, voy a dejar aquí en este punto. Me gusta mucho, ya tenemos ahí una ventaja. Noten ustedes, muchachos, el patrón de triángulo que se forma. Eso se llama un triángulo ascendente. Formación de triángulo ascendente, ¿cierto? ¿Por qué? Justamente por lo que le estaba diciendo. Es un movimiento repetitivo que se mantiene sobre la misma resistencia sin romperla. Entonces, al final del día, se cansa y se cae. ¿Cierto? Me encanta este tipo de patrones porque, como ustedes lo pueden ver, se repite mucho y es pero que muy efectivo. ¿Y cuál es la diferencia entre ese patrón y el patrón de CLF? CLF al patrón de FCX que estamos transando. Que aquí, nótese el movimiento que tiene. Son ascendentes y las velas son casi que llenas, ¿cierto? No tienen sombra. Y noten ustedes en FCX las sombras que se forman y el movimiento son peonzas. Agotamiento, agotamiento, agotamiento y sombras alzas, sombras largas. Este doji ya nos mostró aquí el cambio. Este es el doji libélula. No, la estrella fugaz, perdón. No, esta es una estrella fugaz que nos mostró la gran sombra superior y cerró. Miren ustedes que tocó el alza, cerró en la apertura y se formó esa gran sombra. Ese es el punto de la entrada. Justamente por eso entré ahí mismo
a hacer esta operación por el patrón que vi en una hora. Estamos en este ¿Cierto? momento haciendo el análisis del mercado de acciones, nos especializamos en la bolsa Entonces, de Nueva York y asimismo le enseñamos a los estudiantes. Si las personas que están en estos momentos en el en vivo en Instagram quieren hacer alguna pregunta para dirigírsela al máster, la pueden escribir y ya se la dirigimos. perfecto. Vale, Cris, gracias. Bueno, Santi, cuando quieras puedes compartirnos la pantalla y analizamos tu operación. Muchachos, aquí en este sector es muy bueno o sería de bastante provecho, por así decirlo, poder coger una operación en la apertura a hacer este movimiento. La cuestión allí es que es muy riesgoso entrar en la primera hora, justamente por esto, porque llega hacia un máximo y se devuelve casi hasta la mitad, ¿cierto? Entonces, la primera hora no es bueno operarla justamente por la volatilidad que tiene. El patrón y el movimiento que hacen las velas es bastante fuerte en los 15, 20, 30 minutos de la primera hora. Vale, vale. Dame un segundo, te doy la pantalla para que lo puedas compartir. Ahora sí lo puedes hacer, Santi. Ya lo puedes compartir. Vale. Esta fue tu operación el día de hoy, Santi. Ok. Amplíala, por favor, un poco. Bueno, muchachos, este es una de las operaciones que hizo nuestro compañero Santiago el día de hoy. ¿Qué cantidad de acciones compraste, Santi? Santi, me escribes, ¿qué cantidad de acciones compraste el día de hoy? Hola. Bueno, Santi, te escucho. Cris, escríbele por si de pronto es que tiene el micrófono inactivo. Si yo no he entrado en email largo, pues... Vale, vale. Pues dame un segundo, yo la comparto. Yo comparto desde mi plataforma AMD. Bien, bueno, ya, nos va a tocar, nos va a tocar. A ver. Esto está muy bueno. Dame un segundo, estamos en una operación en este momento. Miremos si puede caer un poco más. 10 centavos. A ver, voy a ponerle esto, ya analizamos un segundo, ya analizamos tu operación. Bueno, protegida aquí del sí. En fin, vamos a AMD. ¿Cómo? Una pregunta. Sí, claro. ¿Con qué determinación o qué análisis haces para poder correr tu target? Bueno, muy fácil, muchachos. Yo corro mi target porque ya casi que me lo toca. Viste que casi que tocó mi target, ¿cierto? Entonces lo único que yo hago es correrlo hasta el soporte que sigue, ¿cierto? Moví mi soporte que estaba aquí, lo muevo aquí, 2 centavos más abajo, 3, para ver si alcanzo a ampliarle la ganancia. En este caso tenemos 101,50 de ganancia y bajé mi stop loss. En este caso, si la operación se devuelve, pues sacaré el resultado ya de ganancia hasta aquí, pero en caso de que siga cayendo, pues seguirá ampliándose el resultado, como lo acaban de ver, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, acá sigue cayendo y va a tocar mi take profit en este sector. Y entonces acorto un poco más mi target para sacar 8, en este caso $8 de ventaja, ¿cierto? $130 de ganancia. En una operación corta, miren, en 15 minutos, muchachos, $130,50. Si sigue cayendo, pues simplemente yo corro mi target un poco más. Estos son gráficas de 5 minutos. Me gusta mucho hacerlo en gráficas de 5 minutos
¿Por qué? Porque me muestran los soportes y resistencias en corto, o sea, en gráficas pequeñas que de centavos, ¿cierto? O sea, se puede mover 1 centavo, 2 centavos. Entonces, estos son como las escalas que la gráfica que están viendo puede hacer. Entonces, por eso yo muevo el take profit 1 o 2 centavos a la resistencia que están viendo o al soporte que están viendo, siendo que es alcista o es bajista, y ya está. Se llama trailing stop, la forma de proteger. Ya en este caso, si se devuelve la operación, pues ya tengo 8 centavos de ganancia. En este caso, pues le aumenté a 9. Vamos a ver. Aquí, a ver. No me deja. En fin, dejémoslo ahí con 2 centavos. Puede caer un poco más, entonces dejémoslo. Si no, ya lo cerramos. Antes de seguir con lo de la operación, estemos pendientes, digamos, del cierre de una operación, porque es muy importante saber cerrar. Saber cerrar. En ocasiones, muchachos, tenemos una buena entrada y no sabemos cerrar, ¿cierto? No sabemos hacer un cierre porque nos descuidamos y la operación se nos devuelve, ¿cierto? Y cuando se nos devuelve, pues quedamos en ceros o en pérdida. En este caso, me gusta a mí, una vez que ya tenga el 1%, el 2% de ganancia, pues llevar el stop loss hasta ese sector, lo más cercano posible, para que me descuenten los menos centavos posibles. En este caso, se devolvió y me descontó solo 1 centavo. ¿Me hago entender? En ocasiones es maluco porque, digamos, la operación puede seguir cayendo, pero en este caso yo sabía, o estamos claros, que estaba sobre esta resistencia, ¿cierto? Puede que haga la ruptura, pero qué más que ya nos sacamos la diferencia de la entrada. A ver, en corta, nosotros hicimos la entrada justamente aquí y fue un total de 11 centavos, ¿cierto? 116, 120 dólares de ganancia. Entonces, para mí está bien. ¿Cómo? Si te rompe la alma 20, ¿crees que sigue cayendo? ¿Por ahí hasta la de 50 o qué? Sí. A ver, claro. Sí puede pasar que haga la ruptura y caiga hasta 11,22 o hasta este soporte de aquí, hasta este punto, justamente el cierre de esta vela. Por lo general, esto se llama un gap o un relleno del gap. ¿Por qué? Porque aquí puede haber un movimiento hasta este sector, hasta aquí, para nuevamente seguir al alza, ¿cierto? Esto es algo que ya les había explicado. Esto es una estrategia, también se llama el relleno del gap, ¿sí? Y esto pasa cuando las acciones quieren ir al alza, ¿cierto? En este caso, esta es la resistencia que hay en este patrón de movimiento. Entonces, puede pasar de que toque la moving average de 50 y el día de mañana pueda llegar hasta este sector de precio, que rompa esta resistencia y llegue hasta este sector. Entonces, muchachos, son formas de hacer, de estrategias, ¿cierto? Ya ha pasado, es algo también que me gusta mucho a mí operar, que también es un patrón muy fácil de identificar. ¿Por qué? Porque es un gap. Miremoslo en gráficas de 1 hora para que lo entendamos más fácil. Este movimiento ya lo hicimos, ¿cierto? Miren el movimiento del banderín. Venga, yo quito esto para que lo puedan ver mejor. Este es el movimiento del banderín, ¿cierto? El movimiento del patrón de caída hasta la mitad prácticamente, casi que puede llegar hasta aquí y nuevamente irse al alza, ¿cierto? Entonces, llegamos hasta prácticamente donde lo habíamos puesto, tocó nuestro take profit como tal, ¿cierto? Y en fin, son cosas que tú tienes que tener en cuenta. Cuando hace un gap, siempre va a tratar de devolverse, tocar puede ser la mitad de la vela, ¿sí? O llegar hasta el principio del gap y nuevamente seguir al alza, ¿cierto? Es algo que pasa también muy a menudo. Entonces, 2 estrategias. Cuando ahora sí busquen el banderín o cuando ahora en gap y ya se les fue, esperen el retroceso y entren al alza, porque por lo general siempre toca o la mitad de la vela o el principio y va nuevamente alcista. Ahora sí, sin más preámbulos, qué pena, Santi, voy a mostrarles el movimiento. Tú me mostraste gráficas de qué ahora, qué pena, Santi, AMD, ¿cierto?
AMD fue que me habías dicho, dame, yo miro. AMD. 15 minutos, ok. Gráficas de AMD. Pues miremos el movimiento de AMD el día de hoy. Notemos el movimiento, esto fue la apertura. Notemos aquí el cruce y ruptura de media móvil a la baja. Este es un punto de resistencia bueno. Notemos aquí el punto de resistencia que viene. Aquí tenemos una resistencia donde fue al alza, tocó un máximo y retrocedió, ¿cierto? Entonces parémonos aquí siempre, muchachos. Aquí. Esto es lo que nos interesa. ¿Sí? Esto es el patrón del día de hoy. No me interesa de aquí para atrás. Vale, Edwin. ¿Por qué? Porque lo que está pasando el día de hoy es lo que el día de hoy está pasando. No necesito saber qué pasó ayer. Lo único que el día de ayer me sirve o lo que me puede ayudar es las resistencias y los soportes. ¿Dónde está el soporte y dónde está la resistencia? Es lo único que me sirve del día anterior. La especulación se basa en soportes y resistencias del día anterior, pero la formación de la vela es la del día de hoy, la que me llama a mí la atención. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, esta resistencia y este es un patrón ascendente. Yo vi que tú, por lo general, entraste allí. Acá hay un patrón, un triángulo nuevamente, muchachos. En este caso, también es una entrada bajista, muchachos. ¿Por qué? Porque ya mostró un movimiento negativo, ¿cierto? Ya tenemos este movimiento con ruptura, hizo un mínimo, tocó los 38,19 y entró al alza. Cuando tú entraste al alza, vamos a ver en 15 minutos que fue una muy buena entrada. Miren el patrón, mírense que se repite el patrón de la vela. Esta es la sombra que nosotros debemos buscar. Miren esta sombra, este es un gran doji, ¿cierto? Esto es el doji libélula o la estrella fugaz. No me acuerdo si es la estrella fugaz, por favor me acuerdas, Edwin, si tienes el manual de Kandelevsky. Porque la libélula, no sé si es en la parte inferior, escúchese bien, o en la parte superior, pero es la misma, ¿cierto? ¿Qué es lo que identifica ese tipo de formación? La gran sombra. Esta sombra nos está indicando la fuerza que tiene alcista, ¿cierto? Tú debes de haber entrado más o menos en 30 ¿con qué entraste, Santi? Fue una excelente entrada. Fue una excelente entrada, Santi, muy buena entrada. ¿Por qué? Porque, pues muchachos, mire, cogió, pero por lo general creo que cogiste todo la formación del banderín, ¿cierto? En este caso, nótese en una hora, miremos aquí en una hora, tenemos esta resistencia nuevamente, la resistencia justamente el techo del banderín, aquí, ya tenemos esta debilidad y tenemos una peonza, ¿cierto? Próximamente, en la siguiente vela de una hora, vamos a ver un retroceso hasta más o menos hasta este sector. O sea que en la próxima hora o en los próximos 15 minutos podemos entrar en negativo en esta acción que es AMD. ¿Por qué? Por el movimiento que nos está mostrando aquí, el patrón de comportamiento. Aunque la apertura fue negativa, ¿sí? Nos mostró el mínimo del día, que por lo general cuando los patrones se repiten sobre las moving average por lo general y más que todo la de 50 periodos empujan las velas hasta tocar el mínimo del día nuevamente. ¿Por qué? Porque ahí va a terminar la acción. ¿Cómo así? Muy sencillo, muchachos. A ver, resulta y pasa que la apertura, ¿sí? La apertura del día nos va a mostrar el movimiento consecutivo de la gráfica. A ver, me hago explicar mejor, me hago entender mejor. Cuando una vela o cuando una gráfica se mueve en una dirección y nos forma estas velas o estas sombras, ¿sí? Nos tocó, digamos, esta gran sombra, eso es la entrada que, a ver, abrió positiva, nos mostró esta gran sombra, cayó y luego nos mostró un mínimo, ¿cierto? Luego se devolvió. Este es el mínimo del día. Y por lo general,
cuando esta formación pasa, cuando tenemos esta sombra arriba y esta sombra abajo, por lo general, al terminar el día de hoy, la acción queda donde cayó el mínimo. ¿Por qué? Porque está en un patrón de soportes justamente con las moving average. Las moving average por lo general siempre empujan el precio casi hacia, si no hasta la mitad, sino hasta el fondo. ¿Me hago entender? En este punto es donde puede quedarse como soporte en la mitad de la vela, en la mitad de la sombra, perdón, o si es muy fuerte la caída, pues puede terminar en el mínimo del día. Por lo general pasa. Entonces, si quieren, pueden seguir esta acción ahorita que terminemos el webinar, en este patrón de triángulo ascendente, nuevamente. ¿Por qué ascendente? Porque vamos hacia arriba, pero sobre la misma resistencia, ¿cierto? Por lo general, cuando esto pasa, cuando se tocan las dos puntas, como ya lo vimos en el otro, en este punto, pues o hace una ruptura al alza o hace una ruptura a la baja. Pero es más factible a la baja, muchachos, porque tenemos la resistencia en este sector y tenemos la entrada negativa. A esta hora, por lo general, a esta hora, lo que son la 1:30, 2 de la tarde, que la verdad es mi hora de ricitos de oro para transar, me encanta esta hora, porque para mí estas formaciones se llegan a esta hora, ¿cierto? Ustedes no van a ver este tipo de formaciones a las 9 de la mañana, ¿cierto? Vea aquí, vendamos, ya está, vamos a vender. Se está repitiendo el mismo comportamiento, ¿cierto? Ya es hora de vender, ya es hora. Entonces, aquí, dejémoslo ahí y dejemos ahí, ya está. Vendamos otra vez. Se está repitiendo el mismo comportamiento que en FCX, que ya ganamos allí ciento y pedazo de dólares, ¿cierto? Ya ganamos en esta formación triángulo, en esta formación de banderín, una caída, y nuevamente en AMD, justamente está pasando lo mismo, pero sobre la resistencia de una moving average, que por lo general las moving average empujan con más fuerza, váyase la redundancia, la gráfica hacia el sector donde ya nos mostró, digámoslo así, la debilidad, ¿cierto? La debilidad del día de hoy fue caer, mostrar un mínimo y tratar de recuperar. A ver, aquí pasa algo que pasa muchas veces y que yo lo he explicado para que lo tengan en cuenta en este tipo de formación, que es que, por ejemplo, cuando las velas caen y nos muestran un mínimo, la empresa como tal no quiere que siga cayendo, ¿cierto? Y nos muestra una divergencia. Esto es una divergencia. ¿Por qué? Porque si el sector estaba cayendo, la empresa se fue al alza después de haber mostrado su mínimo. ¿Para qué? Para en las últimas 2 horas terminar por caer hasta donde tocó, ¿cierto? ¿Para qué? Para evitar que toque aquí y siga cayendo, ¿cierto? Nos mostró la caída del día y nos mostró como más o menos dónde va a terminar el día de hoy, ¿cierto? Hoy esta acción puede terminar en 38,40, más o menos en 38,60, aquí puede terminar hoy. ¿Por qué? Porque esto, después de ver estas velas tan grandes a la apertura, nos está indicando es que se trata de recomponer o se trata de defender de una caída pronunciada, ¿cierto? De que en vez de caer aquí y seguir cayendo, pues se defienden, digamos, los inversionistas o los dueños de la empresa, invierten dinero, hacen una recuperación hasta la resistencia más cercana y nuevamente, pues ya cuando el mercado va a estar al cierre, pues dejan otra vez que la volatilidad se lleve la acción hacia el punto donde el principio nos mostró que iba a quedar. Entonces, aquí es donde yo quiero ustedes que entiendan el horario. El horario es muy, pero que muy importante, muchachos, para ver el tipo de formaciones. Yo soy especialista en este tipo de formaciones, como lo pueden ver, porque para mí en este horario es donde se realizan, ¿cierto? Yo espero la primera, la segunda, la tercera, la cuarta y en la quinta vela del día
esperando la sexta. Por lo general yo siempre transo entre la quinta y la sexta vela del día, justamente por lo mismo, muchachos, porque cuando yo entro, pum, de una veo la formación, ¿cierto? Y notes en la mentira que es. Entonces, a mí, esta es mi hora, ricitos de oro. Mis ojos ya ven con claridad los patrones y asocian esos patrones con entradas. ¿Por qué? Porque ya me está mostrando la identificación de todo lo que está haciendo. O sea, ya me muestra que el mercado ya hizo el movimiento y simplemente le doy lógica a las velas, lo que me están mostrando, los soportes, las resistencias, y pues hago la entrada. Ya ganamos $130 en FCX y ahora estamos con $30 más en AMD, ¿cierto? A ver, la entrada que hiciste, Santi, fue excelente. Has logrado esta cantidad de centavos, porque para ti es más factible o más fácil identificar tus entradas en rebotes a tu hora de entrada, ¿cierto? Cuando tus ojos, a ver, cuando tú te sientes claro en cierto aspecto, pues lo haces de esa manera y no lo cambias, ¿cierto? Entonces, para mí, mi horario, ricitos de oro, que quiero que lo tengan muy en claro, muchachos, no fue fácil encontrarlo, no fue fácil encontrar este ricitos de oro. ¿Por qué? Porque fueron 2 años largos en los que la bitácora empecé a escribir y a escribir y a escribir la hora de operación, y hasta que me di cuenta en qué hora era que mis ojos se adaptaban más y encontraba mucho más fácil de los patrones, ¿cierto? Les hago este paréntesis, muchachos, es porque ustedes, como traders, encuentran su horario ricitos de oro dependiendo de cómo vean ustedes las gráficas y dependiendo de los patrones que ustedes siempre tengan presentes, ¿cierto? Yo busco este tipo de cosas, agotamientos o rupturas en este tipo de horarios, justamente por lo mismo, porque para mí es muy fácil identificarlo, Santi. Para ti fue una excelente entrada, un excelente rebote, porque no sé a qué hora lo ves. Por lo general esta vela abre a las 10 de la mañana, pero en ocasiones, a ver, ¿qué horas? ¿Tú tienes tus ricitos de oro ya? Claro. Sí, tipo 11, es excelente. Sí, tú tienes que saber la hora. Muchachos, grábense en esto. Ustedes tienen que saber la hora en la que vas a operar. Es muy importante. Es muy importante que sepan la hora, porque a ese tipo de horas se presentan ciertos tipos de movimientos. Si eres especialista en rebotes, pues entre 10 y 10 y media, óigase bien, 10 y 10 y media, porque también es mi hora de ricitos de oro para rebotes, ¿cierto? 10 y 10 y media empiezan los patrones. Por ejemplo, espero la primera hora, ¿cierto? A las 10 empieza esta vela a moverse, a las 10, ¿cierto? Más o menos 10. A las 10 y media, a ver, a las 10, de 10 a 11, de 10 a 11, de 10 y media a 11 empieza esta vela media hora. Estos son gráficas de una hora, tengámoslo en cuenta. Pero en 15 minutos, nótese aquí, en 15 minutos, los primeros 15 minutos nos mostraron qué iba a ser, ¿cierto? La siguiente vela fue esta, nuevamente fue esta, y esta, por lo general, la tercera vela de 15 minutos de esta hora, nos muestra lo que va a hacer, que justamente es a las 11. Justamente, Santi, como tú dices, esta es la hora ricitos de oro para rebotes. Es la mejor hora. Si ustedes van a buscar rebotes, si a ustedes son especialistas en rebotes, las 10 y media para empezar a hacer el preanálisis es la mejor hora. A las 11 ya tendrías identificada tu entrada y la vas a tomar, si no es que antes, ¿cierto? Entonces, noten ustedes que la hora es muy importante. Hay quienes operan a las 12 y media, hay quienes operan a las 10. Gio es fanático de operar para los rebotes, ¿cierto? Bueno, aquí ya vamos ganando $60 más. Otra vez 5 minutos, seguimiento. No se nos va a devolver la operación, entonces vamos a protegerlo aquí. Protegemos con 7 centavos nuestro stop loss. A ver, ¿dónde puede haber una resistencia? Aquí nos puede mostrar, entonces dejémoslo en este sector. Aquí, dejémoslo ahí.
A ver, sí. Bueno, $80 y incrementándose. Muchachos, miren la formación. El mismo triángulo de ahora. ¿Lo notan? Notan que es muy fácil, digamos, aprender a identificar en tu horario de entrada. Si tú practicas en esos horarios, a la misma hora buscas los mismos patrones, los mismos puntos de entrada, por así decirlo, las mismas estrategias y te vuelves bueno asociándolas, practicándolas. No es que tú cojas hoy, aprendas esto y mañana cambies de entrada o cambies de estrategia, ¿cierto? No es bueno que cambies de entrada todos los días porque no vas a identificarlo. Yo hablaba en la clase de asociación que los máster, lo que es Gio y Nancy, tienen sus horarios sin importar la hora. Me hago entender. ¿Por qué? Porque ellos ya tienen asociaciones en las horas de la mañana y tienen asociaciones en las horas de la tarde, ¿cierto? Pero eso lo ganas es practicando, dominando los horarios, dominando las entradas, dominando tu ansiedad, ¿sí? Dominando, digamos, algunos aspectos de las gráficas o algunas formaciones que se te den. ¿Me hago entender? ¿Por qué? Porque si tú no conoces esta formación, no la vas a ver. ¿Me hago entender? O sea, yo se las acabo de mostrar. Quizás ustedes no se habían dado cuenta de esa formación porque no la conocían. Ahora ya la conocen. Entonces, guárdenla en la cajita fuerte y síganla buscando, ¿cierto? El cruce de las moving average, las formaciones en triángulo. A ver, Gio las pone muchas veces, pero apenas las estamos explicando, por así decirlo. Eso se ve en clase avanzada, ¿cierto? Las formaciones en M, las cruces de las moving average, ¿cierto? Entonces, si tú te pones a ver las gráficas, no encuentras con facilidad los triángulos, los movimientos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, acá yo no veo algo, entonces no la sigo mirando. Por eso para mí es tan sencillo en ocasiones. Bueno, acá hay un triángulo, pero más grande. Entonces, lo que yo busco, esos son gráficas de 5 minutos, no. Lo que yo busco en gráficas de un día, perdón, de una hora, es esas formaciones, ¿cierto? La formación de un triángulo en un día, bueno, acá no aparece, en fin. ¿Sí me hago entender? Seleccionando solamente las gráficas aquí, a ver, esta es la primera hora y de ahí para allá. No miro de ahí para atrás, sino de ahí para acá. ¿Estamos claros? Tengan eso muy en cuenta, muchachos. ¿Por qué? Porque ahí es donde aparecen las formaciones, las M's, en fin, las M's sí tienen en cuenta, digamos, movimientos anteriores. Los triángulos como estos, los banderines, están justamente en el mismo día se nos presentan, y más que todo en este tipo de formaciones, ¿cierto? Pues miremos, vea, 150, dime. No. Termina, yo te digo un concepto que acabo de ver y quisiera que lo analizáramos. Claro, cuéntame. Es que estoy viendo varias noticias que a nivel federal en Estados Unidos se legaliza la marihuana. Las acciones suben un 15%. Entonces, quería que viéramos de pronto una empresa que se dedique a la industria canábica, a ver cómo fue el crecimiento a raíz pues, de esta noticia en el Senado. Bueno, muchachos, si esa noticia salió hoy, el precio lo descuenta todo. Por ejemplo, Tri es una empresa de cannabis que yo en estos días la estaba siguiendo con ustedes. En este caso, hoy se puede transar. La vez pasada que la íbamos a transar, tenía un spread del 50%, del 20%. Cuando hay un spread tan alto, no se puede transar. En fin, miren, en este momento empieza a cambiar. 11 tantos, ¿sí? Hay que buscar empresas. Si hay empresas canadienses o empresas estadounidenses que se dediquen a este tipo de producto. OCB. ¿Cómo? La empresa OCB, si no me equivoco. OCB, vamos a buscarla. OCB. Es Esta. Sí, canábica. Vale. Miremos la OCB. A ver, ya la agregamos. Dejémosla aquí. Tocó el pico más alto en toda la historia de esta industria. Estas son gráficas de 5 minutos, gráficas de 1 hora. Vamos a ver gráficas de 1 hora. Bueno, pero
aquí, ¿cómo leeríamos este gráfico? Aquí es donde ustedes tienen que tener en cuenta que, dame un segundo que $160, ya continuamos. Es que esto es muy bueno sacar dinero, ¿cierto? Muchachos, entonces, cuando estemos así, sabes que tenemos que estar muy pendientes de la operación. A ver, lo que ya les estaba diciendo, es muy importante que aprendamos a hacer el cierre de la operación. Bueno, tenemos $300 hoy de ganancia, muchachos. ¿Qué tal? ¿Qué tal cerrar el día con $300? ¿Cómo la ven? Está interesante, ¿no? Para los Tenemos dulces. ¿Ah? Para los dulces. Muy buena cosa para los dulces, muchachos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Miren lo sencillo que es encontrar una vez que ya entiendes el patrón. ¿Me hago entender? Una vez que ya entiendes las formaciones, una vez que ya estás asociado a ciertos patrones de movimiento, pues ya tienes ese concepto claro, pues simplemente los encuentras en las horas indicadas y ya está. Mira que no me demoré más de 2 minutos para encontrar la operación ganadora. ¿Cuánto me demoré en ese preoperacional, muchachos? Nada. Conforme abrí FCX, ahí mismo puse la operación. ¿Cierto? Pues muchachos, a eso es lo que ustedes tienen que llegar como traders. Conocer su horario de entrada. Yo, por ejemplo, si ustedes lo escuchan cada rato yo tengo mi alarma y mi alarma me indica a la hora, bueno, se me cerró, se me devolvió, en fin. Mi alarma me indica a la hora que yo me debo sentar y a la hora que debo poner la operación. ¿Por qué? Porque es la hora. En total, $300 el día de hoy, muchachos. Yo creo que fue un día muy productivo, ¿cierto? 2 operaciones, $300 de ganancia. En fin, sigamos. ¿Cuántas alarmas tienes? ¿Ah? ¿Cuántas Pues, alarmas muchachos, tienes en el día? la verdad que no es mentira. Yo tengo en mi celular agendadas, tengo 7 alarmas. Mi vida es muy ordenada. ¿Por qué? Porque tengo una alarma para levantarme, ¿sí? Una alarma para salir, porque yo sé que si me voy, porque miren, porque yo sé que si no me concentro en la salida, se me va la salida. ¿Me hago entender? Pues muchachos, yo quiero que ustedes entiendan algo. Hay un factor muy importante en la vida de las personas que es el orden. Si tú no estás ordenado, pues no tendrás un orden en tus cosas, ¿cierto? Entonces, es así que yo tengo ordenada mi watchlist, tengo ordenada mi vida de cierta manera. ¿Por qué? Porque es más sencillo tú tener tus cosas y saber dónde están a tener que irte a buscarlas, ¿cierto? Entonces, si tú ya conoces que a cierta hora empiezan los patrones que tú conoces, pues no te pongas a buscar más. Vuélvete excelente en los patrones que ya sabes. Y si te das cuenta de otro, pues súmalo a los que ya sabes, pero sin dejar de practicar los que ya conoces. ¿Me hago entender? Entonces, ¿yo por qué tengo mis alarmas? Porque mi alarma de levantarme me indica que ya es hora de levantarme, ¿cierto? Me arreglo, me baño y todo. Y en ocasiones somos muy humanos y se nos olvidan las cosas, nos entretenemos con algo, miramos el techo, de pronto el celular nos quita unos minutos, ¿cierto? Cuando nos damos cuenta, la alarma sonó y ya es hora de salir y tú no estás listo. Entonces, sí o sí tienes que salir a esa hora, ¿cierto? Entonces ya sé que en ese lapso de tiempo tengo que salir antes de que me suene la alarma. Cuando me suene la alarma ya tengo que tener mi tarro de agua lleno para tomar, porque me gusta beber agua, ¿cierto? Entonces, yo me organizo de la forma en la que a mí mi vida me rinda mucho más, mi tiempo sea mucho más rendidero, me inventé una palabra, que me rinda mucho más, sea mucho más ordenado y que sea más ágil, ¿cierto? Y de esa manera trato de no perder tiempo. ¿Me hago entender? Bueno, yo tengo la alarma justamente a las 7:15, eso es hora 1:15 en Colombia, más o menos, que es la hora en la que yo empiezo a ver tipos de formaciones, ¿cierto? A esa hora me gusta sentarme, por ejemplo, en este caso el webinar, nada más abrirlo, nada más abrirse FCX sin necesidad de haber hecho un preoperacional antes, noté el cambio. Ustedes lo notaron, es más, cuando les envié el video lo pueden ver.
Justamente abro, les digo, ve, esta formación ya está. ¿No notan? Se vuelve sencillo si lo practicas. Si te das cuenta de las cosas, si las guardas y las practicas, entonces se vuelve sencillo. Cris, ¿cuál era la pregunta que tenías? Que se me fue la olla, qué pena. No, que sale el día de hoy una noticia que dice que la industria canábica se legalizó en Estados Unidos a nivel federal. Esto hizo que las acciones de las empresas canábicas subieran más de un 15%, o sea, un pico histórico. Entonces querían ver cómo se ve realmente en las gráficas este tipo de noticias, si ya el mercado las absorbió o no las ha absorbido, y ver pues cómo podemos explicarlo. Bueno, ahí es muy importante saber y tener en claro lo siguiente, muchachos. ¿Ven ustedes esta gráfica? ¿Qué les indica esta gráfica? ¿Lo notan? ¿Notan esta gráfica de OCB? ¿Qué nos indica esta gráfica? ¿Qué movimientos estamos viendo ahí que sean patrones claros y que podamos identificar? Alcista. Yo no veo nada, muchachos. La verdad es que... Esa es la última vela hasta alcista y rompió la de 200. Bueno, es que esto no es una vela, ni siquiera es un doji. Noten ustedes, miren ustedes, esto no es ni una vela ni un doji. ¿Por qué? Porque no se mueve, es estática. ¿Me hago entender? Es que no vemos nada. Exacto, esta gráfica no es legible, no es legible para mí. ¿Por qué? Porque no tenemos una cantidad de volumen, ¿cierto? El volumen es de tan solo 13.000 y 7.000. Dime, Santi. Exacto, es una acción sin volumen. Ténganlo en cuenta, muchachos. Esto significa que no tenemos volumen de compra ni de venta. Entonces, son saltos erráticos que no nos dan un patrón. Nos vamos a TRI. Aparte de que esta sí tiene algo, tiene un poco más de volumen, pero maneja spread muy altos. ¿Estamos claros, muchachos? La industria canadiense puede ser buena o puede ser que la industria canábica en Estados Unidos sea buena para transar porque tiene buenos movimientos y de aquí en adelante, óigase bien, apenas fue hoy, ¿cierto? Pasa lo mismo que con los pollos entre China y Estados Unidos. No lo absorbe el mercado porque todavía no era legal, ¿cierto? O era legal en algunos estados. Es lo mismo que con los pollos en Estados Unidos y China. Que aprobaron la ley, pero todavía no hay nadie de China que le compre a Estados Unidos pollos porque ese mercado todavía no se ha creado. Me hago entender. Entonces, es muy buena opción, digámoslo así, hacer operaciones de long o de position trading en este tipo de ¿cómo se le dice?, de gráficas o de empresas, porque tenemos noticias positivas. Y entonces, digamos que esto nos puede generar un movimiento a largo plazo de alcista, un movimiento alcista, ¿cierto? La cuestión aquí, muchachos, es el spread. El spread es muy, muy raro justamente por la volatilidad que maneja. Miren esto, sube de 4 a 12, a 20, a 50, vuelve y baja. Y usted poner una operación con esa cantidad de spread y de esa manera tan volátil no es correcto, o sea, no es bueno tener empresas con estos spreads tan altos, ¿cierto? Esta empresa sería muy buena transarla en opciones. En opciones sobre acciones sería bueno transar esta empresa porque el spread es lo de menos en acciones sobre acciones, opciones sobre acciones. Pero en acciones el spread te come. Esta empresa sube $12, 12 centavos, 13 centavos y el spread es de 12 y 13 centavos. Entonces, por ejemplo, hoy, nótese lo siguiente. Esta empresa abrió aquí, abrió aquí una posición corta, abrió aquí, ¿cierto? Tocó su mínimo que son de 74 centavos, ¿cierto? El mínimo son 74 centavos. Y el spread sube hasta 20, 30, 50, ¿cierto? Entonces, esta operación o en un día como tal no podría ser buena.
¿Por qué? Porque tendrías que dejar abierta esta operación para tener una ganancia. Al momento de tú poner una operación con 20 centavos de spread, pues recorrerá 20 centavos y hará toda una vela y mírese que el movimiento es de tan solo 70, o sea que tendría que moverse 50 centavos para tú poder tener una ganancia. Entonces, reduzcámoslo a 20, vamos a ver, reduzcamos 20 centavos, a ver, 20, 20, 20, 20, aquí, 20. O sea que tú pones la operación aquí y cuando llegue a este punto, de aquí para abajo, de ahí para abajo, empezará a contarte, ¿cierto? Porque el spread es de 20. Tú la pones acá y empiezas perdiendo 20. Entonces, digamos que compramos 100 acciones. Por favor, me ayudan ahí con la operación. 100 acciones por 20 centavos. ¿Tienen la calculadora, muchachos? Me gusta que siempre tengan la calculadora. 100 acciones por 20 centavos. ¿Cuánto da eso, muchachos? 2000. 2000. Entonces, ¿2000? No. 100 por... 20. Bueno, dan 20. Ya vamos perdiendo $20 en la apertura de la operación, ¿cierto? Vamos perdiendo $20 en la apertura. ¿Por qué? Porque empieza a contar cuando pasen los 20 de spread, los 11, ¿cierto? O sea, serían $11 de pérdida. Y empieza a contar. Cuando empiece a caer después de acá, pues empezaremos a ganar. Entonces, eso no amerita entrar a perder $20 de entrada más la comisión de apertura, que son otros 10, ya serían 30 de pérdida y esperando a que caiga. Si se devuelve, pues ya serían 20 de pérdida más lo que pierdas. O sea que tu stop loss no puede estar, digámoslo acá, digámoslo que tu stop loss es de $100, entonces ya no puede ser de 100. Ya tu stop loss sería de 80, 70, ¿cierto? Entonces, ya tendrías que reducir aún más. Si de pronto, digamos, divides entre 10 centavos tu stop, ya no serían 10, sino que serían 5, 7. Entonces se reduce mucho más para poder acarrar el spread. ¿Me hago entender? Entonces, la opción de transar en empresas de cannabis en este momento, como lo es el OCB o el TRI, que son las dos más conocidas, pues sería en TRI porque tenemos más volumen, pero no es una opción de hacerlo en day trading o en scalping por el spread, ¿cierto? Estas son opciones de swing trading o de position trading o de long, ¿sí? Porque tenemos que dejar la operación 2, 3, 4 días a que efectúe un verdadero movimiento que, sumado al spread, pues nos debe ganancia a nosotros. ¿Estamos claros? Muchachos, preguntas, dudas, inquietudes, díganme a ver cómo está la cosa, si está quedando claro, si me he hecho entender, alguna otra cosa que quieran saber. O... Excelente. No, para mí está claro. Para ustedes. Vale, Ramiro, cuénteme. Edwin, ¿quedamos claros con lo que habíamos explicado de las gráficas, posiciones o algo así? Edwin. En eso de los spreads estaba un poquito medio que no se entendía al comienzo, pero ya lo entendía, ya lo entendí aquí. Ok. Pues nada, muchachos, si es todo, si no tienen más inquietudes, más dudas, me gustaría dejar el webinar el día de hoy así. Por cierto, ¿cuánto ganamos hoy? $300. Bueno, ahí les queda. Busquen su horario Ricitos de Oro. ¿Cierto? Recomendaciones para la próxima semana. No entren si no hay algo fijo, no hay algo claro. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque el mercado tiene incertidumbre y no sabemos qué sea lo que quiere hacer el presidente Donald Trump. En fin, muchachos, pues no siendo más,
Muchas gracias por haberme acompañado el día de hoy en este webinar, en este análisis de mercado. Para mí es un placer, muchachos, compartir tiempo con ustedes, aclararles todas las dudas que tengan. Aparte, con mucho cariño de parte de la empresa Fénix, la Academia Fénix, que les brinda estas oportunidades a ustedes para resolver cualquier duda, inquietud, sugerencia, ¿sí? Y pues nada, muchachos, tengan un excelente fin de semana. No sé si, Cris, quieras compartir algo con el grupo. Por mí. Claro, muchachos. Gracias por haber estado en este espacio. Para todos ustedes. El señor Gio Taborda les acaba de enviar al correo de cada uno de ustedes un análisis que hizo la semana pasada para que lo disfruten, y cualquier pregunta que tengan sobre ese análisis también nos la pueden dirigir, ya sea por el WhatsApp o pues buscar los diferentes medios para que nos dirijan todas las dudas y personalmente la estarán resolviendo también. Listo, es un regalo de parte de Fénix Inversiones para ustedes. Vale, muchachos, hasta la próxima. Feliz fin de semana. Hasta luego. Gracias. Chao, chao. Vale, chao.